La primera confrontación del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador con organizaciones de la sociedad civil sobre uno de los mayores pendientes de este país, una justicia eficaz, eficiente, que la justicia funcione. ¿Y cuál es el modelo para lograr que la justicia, el gran pendiente, repito, que tenemos en este país, funcione? Ese es el tema de hoy en Opiniones Encontradas y al mismo tiempo el tema que van a abordar el equipo del presidente electo, del virtual presidente electo, con organizaciones de la sociedad civil que acordaron comenzar a reunirse para tratar de llegar a acuerdos sobre cuál es el modelo, por ejemplo, y este es el punto central de la discusión, del tipo de fiscalía que necesitamos construir, que deberá de suplir a la actual PGR, que va a ser autónoma por una reforma política que ya se produjo, pero hay dudas sobre la manera de construirla y también de integrarla. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía y le dejo mi Twitter, José Buendía MX. Si me acompaña, vamos a ver algunas de las posiciones en este debate, en esta polémica, para venir directamente a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. El virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador libra su primera confrontación con organizaciones de la sociedad civil sobre la Fiscalía General Autónoma que deberá de sustituir a la actual PGR y que está llamada a ser pieza clave de su principal promesa de campaña de combatir la corrupción y la impunidad a través de la acción eficaz y eficiente de la justicia. Representantes de los colectivos #Fiscalía que Sirva y #Vamos por Más acordaron con Tatiana Cloutier y Zoé Robledo, miembros del equipo de transición de López Obrador, instalar una mesa de diálogo para debatir el modelo de la nueva Fiscalía. En concreto, las organizaciones demandan la construcción de la Fiscalía antes del nombramiento de su titular y una reforma al artículo 102 constitucional para que sea un grupo de ciudadanos el que lo designe. Esta posición ha trabado el proceso en la actual legislatura, no obstante ser la respuesta institucional más importante hasta ahora para atacar un problema estructural de violencia y de inseguridad, las fallas en la Procuración de Justicia. López Obrador se ha mostrado en contra de la posición de la sociedad civil, incluso después de las elecciones del 1 de julio, y sostiene que el procedimiento para el nombramiento del fiscal se mantenga como está ahora en la ley, es decir, que sea el presidente quien mande una terna al Congreso de la Unión para que éste seleccione y defina al fiscal. El virtual presidente electo hizo del combate a la corrupción su bandera no solo de campaña, sino de su eventual gobierno y ha criticado a la sociedad civil, pues asegura que ésta trabaja al servicio de una minoría de personajes poderosos. La Fiscalía General es indispensable para poner en marcha las reformas institucionales para que se enfoquen en combatir la corrupción, dado que el nombramiento y las atribuciones del fiscal anticorrupción también dependen de este órgano al que estaría adscrito. ¿Cuál es la perspectiva de este diálogo? El equipo de trabajo de López Obrador y miembros de los colectivos de la sociedad civil informaron en un comunicado que acordaron establecer una mesa de trabajo para intercambiar puntos de vista acerca del modelo de procuración de justicia en el que se inscribe la nueva fiscalía. Sobre la polémica, López Obrador expresó que, cuando se postulan o se proponen de la sociedad civil, no todos los casos, pero en muchos casos, no son personas íntegras, y el ejemplo más claro es del Instituto de Transparencia. Como una muy mala señal, calificó el presidente nacional del PAN, Damián Cepeda, la intención del próximo gobierno federal de aplazar la reforma constitucional impulsada por organizaciones civiles para garantizar la autonomía del fiscal general. Dijo que era indispensable contar con un fiscal general completamente autónomo y apartidista, que ya no se puede seguir teniendo fiscales a modo del gobierno en turno y que la gente que votó por el cambio desea que la Procuración de Justicia esté desvinculada de motivaciones políticas. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a entrarle a un tema que ha sido motivo de polémica a lo largo de la semana, pero la verdad es que es una polémica mucho más larga y se trata de la nueva Fiscalía Autónoma. Desde la campaña, incluso después de la campaña, el virtual presidente electo ha tenido posiciones
muy diferentes a las demandas que está haciendo la sociedad civil de que sobre el procedimiento, la manera de construir esta nueva fiscalía y sobre todo la manera de designar al que vaya a ser su titular, que será la institución o de la institución que suplirá, que sustituirá a la PGR. Ha dado lugar a una confrontación y en las últimas 48 horas ha habido ya respuesta del equipo del virtual presidente electo para convocar a los colectivos de la sociedad civil que llevan este tema para tratar de encontrar un acuerdo sobre cuál es el modelo de uno de los asuntos que nos preocupa a todos, y es la justicia, el gran pendiente de este país por el nivel de impunidad en el que nos movemos casi en todos los ámbitos. Para entrarle a entender lo que está pasando y las perspectivas de esta posibilidad de diálogo entre el equipo de unos y la sociedad civil. Muchas gracias por estar con nosotros, a Marta Tagle, senadora Marta Tagle del Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, estoy muy contento de que estés con nosotros. Igualmente. Vamos a tener además vía Skype. No sé si ya estaba conectado Marco Fernández. Hola, no tengo ni imagen. Ahí tengo ya a Marco Fernández, usted lo conoce, ha estado con nosotros en varias oportunidades. Una de las voces autorizadas de la sociedad civil que ha estado peleando por el tema de fiscalía que sirva desde hace ya mucho tiempo. Marco, un placer que estés con nosotros. Gracias, como siempre, por la invitación. Muy buenas noches, senadora. Pues para hablar de un tema que es nodal, creo, para el futuro del país. Ahí lo puede ver desde el cubículo de su aula allá en la EGAP, en la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Pues arrancamos contigo, Marta. ¿Cómo ves, digamos, la verdad es que es la primera confrontación del presidente electo es con la sociedad civil, por un tema que es, retomo la palabra que decía Marco, nodal para el futuro del país? Sin duda, yo coincido en esta perspectiva. A lo mejor la gente no se da cuenta de la importancia que tiene este tema y no le dan tanta importancia, pero estamos hablando de la Procuración de Justicia en este país, de la gran transformación que se requiere para acabar con la impunidad. Si bien esta fiscalía además tendrá dos fiscalías muy importantes, que es la anticorrupción y la Fiscalía de Delitos Electorales, al final de cuentas la Fiscalía General de la República tendrá a su cargo todo el tema de la Procuración de Justicia en el país, del acceso a la justicia, y por eso es que hemos estado insistiendo que no solo basta, como ha insistido el presidente electo y su equipo, en nombrar a un fiscal autónomo, porque podría ser que nombre a alguien con cierta experiencia y autonomía, sino además también de garantizar que se fortalezca la institución y que no cargue con los vicios que tiene la PGR, y para eso se requiere también el diseño de una fiscalía que sirva. Y por eso es que las organizaciones de la sociedad civil, desde mucho antes, incluso de las elecciones, desde el proceso legislativo anterior, insistieron en una reforma integral al artículo 102 constitucional, incluso desde el inicio del año legislativo, en septiembre del año pasado, seguramente te acuerdas, que hasta se detuvieron las sesiones en la Cámara de Diputados, justamente porque el atorón tenía que ver con esta reforma al artículo 102 constitucional. Porque hubo la tentativa del gobierno, del presidente Peña, de sacar a un fiscal bajo el procedimiento actual. Nombrar a un procurador, que eso es lo que sigue existiendo. Actualmente se nombraría un procurador y este procurador podría convertirse en el fiscal por 9 años, de acuerdo a lo que está. Porque formalmente eso no se cambió. Se inició un proceso de reforma constitucional que se aprobó en ambas cámaras y que hasta el momento van 13 congresos locales que lo han aprobado, pero todavía nos faltan 4 para que esto se pudiera concretar, y también nos falta, por supuesto, la declaratoria por parte del Congreso y la promulgación de esta reforma por parte del Ejecutivo. O sea, todavía esa reforma no se concretó para quitar el pase automático. O sea, entonces, a ver, para aterrizar en la discusión actual, ¿tenemos todavía pase automático? Es decir, el actual procurador podría ocupar ese cargo de forma automática. Así es. No se ha concluido el proceso. No, y se tendría que elegir por el mismo método, es decir, enviar una terna, y esta terna se sometiría al Senado de la República, que pues sabemos que en el Senado de la República, por lo menos en esta legislatura, ha instalado un sistema de cuotas y cuates, donde se busca no privilegiar el perfil de la persona, que es un perfil idóneo, sino condicionar a quien llega a ese espacio y
con él estar, o sea, en realidad dejar condicionada la institución. Digamos que esa es la principal crítica que se ha hecho desde la sociedad civil, que el riesgo de que si es nombrado directamente o propuesto por el presidente en acuerdo con los grupos mayoritarios en el Senado, lo que dé lugar es o al pase automático del actual procurador o al nombramiento de uno afín al propio Ejecutivo. Pero hay desde el otro lado, y voy con Marco Fernández, una crítica que está haciendo, o una respuesta a esa crítica que está haciendo López Obrador, y dice, a ver, con todo respeto, casi lo digo textual, o lo entrecomillo, dice que sean nombrados o propuestos por la sociedad civil tampoco nos garantiza que sean gentes honorables. ¿Cómo lo ves, Marco? Yo creo que quisiera retomar varios de los puntos que acaba de señalar la senadora Tagle, que es importante para poder compartir con tu audiencia el por qué este tema es en verdad de vital importancia para el país. Se ha tratado como de reducir la discusión a que hubiera solo el temor, por decirlo de alguna manera, del fiscal carnal, o que todo fuera la discusión de cómo se nombra al nuevo titular de la Fiscalía General de la República, y que hay que darle autonomía, y que con esa autonomía las cosas van a funcionar de una manera radicalmente distinta. Y esto me parece que es reducirlo de manera sustantiva a una discusión que es más compleja, que, como señaló la senadora, viene de tiempo atrás. No es que ahorita sea una discusión que se enfoque con el gobierno electo, sino que desde el año pasado la sociedad civil de las distintas organizaciones, tanto de la izquierda como de la derecha, hemos estado trabajando de manera conjunta para poder analizar cuáles fueron los defectos de la reforma que se hizo en su momento en 2014 a este artículo, al artículo 102 constitucional, y que desde nuestra perspectiva trae varios defectos que, de no corregirse, harían poco viable que el nuevo fiscal general y la fiscalía que él encabezaría funcione de manera correcta. Primero, creo que en ese sentido veamos cuáles son los defectos y cuáles son las contrapropuestas para tratar de entender por qué esto va más allá del fiscal carnal. A ver, entonces déjame ponerlo sobre papel, Marta. Lo que están diciendo ambos es, a ver, por un lado está la discusión sobre el modelo para evitar las deficiencias que deja la ley en la construcción de la nueva Fiscalía Autónoma, y por otro lado está una reforma al 102 para modificar la forma de designación del que vaya a ser su titular. Pero no solamente la forma de designación, como lo dice Marcos. El tema está justamente en garantizar que la Fiscalía General de la República sea una institución acorde a lo que se requiere en la Procuración de Justicia de nuestro país para realmente atacar la corrupción, combatir la impunidad, erradicar la impunidad. Esa es la parte del modelo. Esa es la parte del modelo que también viene ahí. O sea, sin duda pasa de manera muy importante por el proceso de selección, pero no podemos reducirlo solamente a la persona que va a ocuparlo. El gran problema que tenemos es que hoy en día estaríamos cambiando todo para no cambiar nada. Es decir, cambiaríamos prácticamente las siglas de la PGR a la Fiscalía General de la República, tendría otro titular, pero al final de cuentas también seguiría siendo una institución que, como lo hemos visto ahora, puede tener un uso faccioso, como lo vimos además de manera muy particular en la campaña, antes de la campaña, contra los gobiernos, y eso no lo podemos permitir, o sea, porque además de los pocos contrapesos que quedaron hoy en día en el Congreso, todavía tener una fiscalía de esta naturaleza con las mismas funciones y facultades que tiene la actual, pues vamos a seguir reproduciendo el modelo y todavía de manera mucho más peligrosa. A ver, entonces abordemos las dos discusiones. La primera, te diría, Marco, ¿cuáles señalarías 3 puntos esenciales para tratar de evitar que la nueva institución pueda ser utilizada con criterios políticos? O sea, hacer un uso político de la justicia. Como señala Marta, ahí está el caso de lo que se señaló respecto de Anaya en la campaña. Mira, yo creo que hay que entender cuáles son los defectos del por qué no jala actualmente el modelo que se está proponiendo que se pase ahorita en sus términos como lo aprobó el Congreso en 2014. Por un lado, realmente el fiscal se convierte en un ente todopoderoso en el que, como está ahorita hecho la propuesta, no tendría ningún sistema de control.
él mismo puede nombrar al titular, al visitador, que es el titular de hacer las investigaciones de corrupción al interior de la propia fiscalía, y si así lo considera, mostrarle la puerta. Y ya vemos cómo funciona ese modelo, porque cuando fue la controversia del caso de Ayotzinapa, pues al entonces visitador César Chávez, por volverse incómodo a la hora de estar haciendo precisamente investigación sobre los ministerios públicos que no hicieron bien la investigación sobre el caso de Ayotzinapa, pues lo que fue más fácil para este gobierno es mostrarle la puerta, darle una patada y traer a otra visitadora. O sea, sigue pasando en el modelo que está aprobado en 2014. Eso podría ser posible todavía, y eso nos parece que tiene que cambiar. Los fiscales especializados de los que habló la senadora, es decir, el fiscal anticorrupción y el fiscal especializado en materia electoral, siguen subordinados y no tienen realmente un proceso independiente de nombramiento, y siguen subordinados al que fuera el fiscal general. Y ya vemos que es el problema de eso. Así le pasó a Santiago Nieto, precisamente durante hace unos meses, que le mostraron la puerta y se mostró que claramente no tenía garantías para hacer correctamente su trabajo. A eso súmale que la reforma de 2014 contempla que el fiscal duraría en su cargo 9 años, un tiempo excesivo que es muy superior al promedio que se tiene en América Latina. En América Latina el promedio de duración de un fiscal es 4 años y medio. En México han durado 2 años. No es que queremos que dure 2 años, pero 9 años nos parece excesivo, máxime que, insisto, no se contemplan en el diseño actual ningún contrapeso para el control democrático sobre el fiscal general. Bueno, ahí hay 3 elementos importantes, déjame retomarlo rápido. 1, que haya elementos de control interno. 2, la duración del fiscal. Y 3, la forma en que se va a relacionar los fiscales especiales anticorrupción y de delitos electorales con el propio fiscal autónomo. Regreso con la Fiscalía Autónoma, la primera polémica fuerte del virtual presidente electo con organizaciones de la sociedad civil. ¿Cuál es el modelo que necesitamos de justicia? ¿Cómo integrar esa institución? Estamos hablando con Marco Fernández, profesor investigador de la EGAP, pero además un experto en estos temas que ha participado como activista de la sociedad civil en varias de estas causas. Marta Tagle, senadora de la República. Muchas gracias, Marta. Regreso contigo y un poco déjame ir. Ponía ya Marco, antes de irnos al corte, 3 puntos esenciales. Te agregaría también. Hay una discusión, digamos, bastante de fondo sobre el papel y lo que han hecho los órganos autónomos, los órganos ciudadanizados en algunos casos. Y una de las cosas que pone sobre la mesa López Obrador de respuesta frente a las críticas sobre el procedimiento actual que él defiende es, tampoco podemos aceptar, dice él, que quien nombre a la sociedad civil sea necesariamente gentes honestas, eficaces, probas. Incluso, por un ejemplo, señala directamente al Instituto Nacional de Transparencia. ¿Te parece válida la respuesta? ¿Te parece válida la crítica? No, definitivamente no, porque, al final de cuentas sí, los órganos autónomos que tenemos hoy han llegado, la gran mayoría, por este sistema de designaciones públicas en el que, insisto, ha habido todo un sistema de cuotas y cuates. ¿Esto qué significa? Que los grupos parlamentarios, para obtener la mayoría calificada que la mayoría de los nombramientos requiere, llegan a acuerdos, pero no sobre la base de buscar al mejor perfil, sino justamente a quién van a poner que te represente y que te defienda. Y en el INAI, la primera vez que se eligieron a los comisionados, se llevó un proceso muy importante donde participó de manera primordial la sociedad civil organizada, haciendo un proceso de evaluación, y nos permitió tener una selección más o menos confiable. Sin embargo, el último proceso de selección del INAI, justamente el que menos puede decir algo es Morena, porque Morena le sirvió al PRI para que de madrugada se pudiera aprobar por mayoría calificada los últimos comisionados del INAI, comisionados que además, déjame decirte, formalmente trabajaban para el Senado y, entre otras cosas, van a ir ahí a tapar
todo lo que sucedía en el Senado y lo que seguirá saliendo. Entonces, al final de cuentas, todos los órganos autónomos donde se ha habido de este tipo de asignaciones públicas están comprometidos por este sistema y es necesario y urgente cambiarlo. Efectivamente, no es un proceso que venga directamente de Morena, pero que sin duda va a seguir promoviendo. Y entre otras cosas, está la tentación en este momento de convocar a un periodo extraordinario para que entre PRI, que todavía tiene una mayoría importante en el Senado, en esta legislatura que acaba hasta el último día de agosto, y Morena sacar por las 2/3 partes ese procurador que se convirtiera en fiscal. Déjame retomar los dos ejemplos que pones que me parecen muy importantes. Voy con Marco. El caso del INAI, en el que en efecto hubo un acompañamiento de la sociedad civil, y la expresidenta, elegida en ese proceso, se presentó como candidata a diputada en esta elección presidencial por el PRI. Y luego la designación de funcionarios que trabajaban en el Senado con los grupos parlamentarios, Marco. Sí se desgasta y esto, digamos, puede fortalecer las críticas que está haciendo el presidente electo, ¿o no? Mira, yo desde mi perspectiva, en ese punto específico, solo le recordaría al presidente, al candidato ganador, al que va a ser el futuro presidente, que en el proceso de acompañamiento de los primeros nombramientos del INAI se había hecho una labor importante desde la sociedad civil y que fue de manera arbitraria, vamos a dejarlo clarito. El presidente Peña Nieto al final puso una de las propuestas así, sin haber respetado las recomendaciones que desde la sociedad civil se habían hecho al Senado, y fueron los senadores, al final de cuentas, en el uso de sus atribuciones constitucionales, los que eligieron a los nombres, y dentro de esos nombres incluso pues retomaron la propuesta del presidente Peña Nieto. Entonces ahí sí, perdón, pero que no nos achaquen un santo que no es nuestro. Ahí que los legisladores pues asuman su responsabilidad constitucional, porque son los que tienen el poder para el nombramiento, y insisto, pues en esa vez que se acompañó el proceso, pues al final, incluso a pesar de las recomendaciones, entraron nombramientos de último momento por negociaciones políticas que habían sido negociadas desde la Presidencia de la República. Ahora bien, dejando al lado por el cual no considero que el ejemplo aplica, sí quisiera retomar el punto más importante. A los elementos que señalé anteriormente de los defectos de la reforma del 2014, se le suma el problema de que ni siquiera se contempla un modelo de transición entre la actual Procuraduría General de la República y lo que sería la Fiscalía General de la República. Hay un punto que ha sido de mucha controversia en la forma en que hasta ahora ha operado la distribución de competencias entre los niveles de gobierno a la hora de hacer investigaciones, y no hemos tenido una forma adecuada de procesar, por ejemplo, la forma en que de manera legítima las víctimas pudieran, por alguna circunstancia, pedir que sus casos se atrajeran por parte de la Fiscalía General y que no se llevaran en las fiscalías de sus estados, porque pues, en esas fiscalías las circunstancias todavía son peores en términos del Estado de Derecho en algunas entidades del país. Estos elementos de los cuales estoy hablando, estos elementos a grandes rasgos, creo que podrían servirle a los ciudadanos que nos acompañan hoy para entender por qué la discusión en verdad no es solamente una discusión del fiscal carnal o de la insistencia de la sociedad civil a querer participar como parte del acompañamiento del nombramiento del fiscal general. Es una discusión mucho más compleja que sí es muy importante atender si es que queremos establecer las bases para una fiscalía profesional con pesos y contrapesos que permita precisamente el desarrollo de ministerios públicos, de policías de investigación profesionales, en donde el servicio profesional no esté al antojo del titular de la Fiscalía, sino que haya un consejo de la Fiscalía que realmente acompañe al fiscal y garantice que este servicio profesional al interior de la Fiscalía, que es vital para poder hacer bien las investigaciones,
opere y opere bien y dé cuenta a la sociedad de si en caso de que no opere, cuáles son las razones por las cuales no está operando y qué medidas se establecen para corregir. A ver, déjame retomarlo de esta manera. Voy con Marta, tratando, digamos, de encauzar la discusión. A ver, lo que estarían diciendo es que independientemente de si son órganos autónomos o descentralizados, el problema más bien estaría, digamos, en el origen político de la respuesta que se quiera dar a la construcción de una institución de esta naturaleza, pensando, por ejemplo, pues que un modelo de justicia tiene que ser de largo plazo, tiene que ser una institución que permanezca más allá de la coyuntura y los intereses políticos del momento. ¿Es esta la bronca? O sea, más allá de... Porque hay países donde funciona descentralizado, hay otros donde ha sido, digamos, centralizado. El problema es el origen de la respuesta. Sí, porque además, mira, sin duda como discurso de campaña le funcionó bastante a Andrés Manuel el tema de al diablo con las instituciones. Pero como te lo dije incluso en un programa, eso era un discurso de campaña y se construyó justo en la oposición y ahora se trata de convertirse en gobierno. Y este gobierno... Lo que necesita son instituciones. Lo que necesita es fortalecer las instituciones y me parece que el gran reto que tiene de frente es fortalecer una institución tan importante en uno de los reclamos fundamentales que tenemos hoy en día en nuestro país, que es justicia, que se reclama por todos lados, porque además hay que decir que el modelo de la Fiscalía General de la República finalmente se reproduce en los estados y si nosotros no garantizamos que desde la Fiscalía General tengamos un modelo de fiscalía diferente, que haga las cosas diferentes, vamos a seguir viendo cómo las fiscalías en los estados van a seguir también a mando de los gobernadores haciendo lo que están haciendo. Entonces necesitamos que él se ubique en esta posición de a futuro, como dice que quiere trascender en la historia, precisamente a través de fortalecer una institución como esta, que, insisto, es muy importante lo que puede hacer y pasa por el proceso de selección de quien será el titular, pero también por el diseño de la Fiscalía. Por eso incluso el colectivo de organizaciones que han estado insistiendo en este tema se llama Fiscalía que Sirva, porque están proponiendo eso, una institución funcional, eficaz, autónoma de veras, que sirva como contrapeso, que incluso a él le sirva, porque imagínate, él cuando tenga un problema dentro de su propio equipo, es diferente a que por voluntad decida protegerlo o no, a que haya una fiscalía que lo investigue y que se dediquen ellos a revisarlo. Pero hay como demasiado rejuego político alrededor del tema. Por un lado tienes a la sociedad civil haciendo una serie de demandas concretas. Tienes al presidente electo, el virtual presidente electo, respondiendo con una mesa de trabajo que me gusta. Estamos hablando del gran pendiente de este país, la justicia y, por supuesto, la respuesta institucional más importante de los últimos tiempos, la creación de una fiscalía autónoma que sustituya a la PGR. Estamos hablando con Marco Fernández y con la senadora Marta Tagle. Marta, me quedé contigo. Parece como que hay dos tableros distintos aquí en este juego. Por un lado, la respuesta de apertura al diálogo del equipo de López Obrador con la sociedad civil para tratar de llegar a un acuerdo sobre el modelo de procuraduría y en el Senado la posibilidad de que no se acaba de extinguir, de convocar a un extraordinario pues, para sacar el nombramiento. ¿Cómo entender este juego? Alguien está jugando raro. No, yo creo que del lado del equipo se encuentra gente que puede ser aliada de estos temas porque particularmente Zoé Robledo fue senador y fue uno de los senadores que también con los que dimos la batalla al interior del Senado para evitar el fiscal carnal y por lo tanto conoce a fondo la discusión, ha tenido diálogo con la sociedad civil desde su papel como senador y bueno, es importante que abra esta mesa del diálogo, pero el gran problema está que esa mesa puede pues nada más ser una mesa de catarsis, ¿no? Donde la sociedad civil se exprese, pero que la definición ya la tenga tomada Andrés Manuel. Y si esa determinación ya la tiene, pues entonces ya sea con esta legislatura o con la que sigue, de igual manera puede sacar el resultado un va a ser fiscal exactamente el a mismo. modo, porque la puede sacar igual, ahorita totalmente con el PRI, pero en la siguiente legislatura tiene una mayoría bastante grande que requeriría unos cuantos senadores del PRI y con eso nuevamente garantizaría tener la mayoría calificada. Voy contigo, Marco Fernández. ¿Qué esperas tú de esa mesa? Y recuerdo lo que acabas de mencionar justo de aquel proceso de integración del INAI, en el que al principio la sociedad civil parece que es escuchada, que participa y al final, tú decías, Peña Nieto impuso en el último minuto a algunos de los ahora todavía comisionados y la que se fue hace poco, Jimena Puente. ¿Qué esperas tú? Yo quiero pensar que, y recibo con optimismo, cauto, pero optimismo al fin y al cabo,
la puerta que se abre para una posibilidad de diálogo con representantes del gobierno electo. Quiero confiar que precisamente con la legislatura saliente pues no va a haber la tentación del despropósito de convocar a un extraordinario y legislar de manera express esto, porque el tema que nos estamos jugando no es ponerse dramático, pero sí es reconocer que es en verdad de suma importancia para el país. El reto que se enfrenta en términos de la impunidad generalizada, de cómo trágicamente la mayor parte de las desapariciones, por ejemplo, de los lamentables asesinatos, de los casos de corrupción recurrentes que hemos visto en los diferentes niveles de gobierno, todos ellos comparten la característica de la impunidad. Para poder atender este problema del precario o casi nulo Estado de Derecho en nuestro país, se requiere precisamente establecer instituciones profesionales que tengan realmente controles democráticos, sí, que se elija de manera muy cuidadosa a quien va a ser el titular de la Fiscalía General, pero entendamos que al igual que ocurre con el resto de las instituciones encargadas, por ejemplo, del combate a la corrupción, los liderazgos éticos son importantes, pero no son suficientes para enfrentar el tamaño del problema que tiene el país. Por eso, si no entendemos la necesidad de construir instituciones realmente profesionales y pensamos que solo basta con nombrar personas buenas, cercanas o vistas con buenos ojos por el Ejecutivo Federal o por los ejecutivos en los estados, en los casos de las fiscalías generales de las entidades federativas, pues nos vamos a desilusionar muy pronto porque seguiremos viendo un problema de impunidad que no vamos a resolver por la falta de una verdadera institución profesional que sea el apoyo al Estado de Derecho que le urge al país. Bueno, pues ahí está, Marta. ¿O tú también optimismo cauteloso? Sí, sí. ¿O cautela optimista? ¿Cuál es tu postura al respecto? Como te estado de decía, ánimo. Como te decía, dentro de ese equipo conocemos a las personas que están, sabemos de gente que hay con compromiso. Zoe y la propia ministra Sánchez Cordero han estado haciendo pues una serie de pronunciamientos importantes que ojalá y sean escuchados en el gobierno entrante, que no se queden solas esas voces, y por eso me parece importante desde este lado de la sociedad civil también apoyarlas, respaldarlas, pues para darles fuerza incluso dentro de ese equipo. A ver, desde el otro lado, si llegaran esas mesas a acordar un modelo de fiscalía que no implicara cambiar el procedimiento de designación, ¿tú crees que podría prosperar un acuerdo, Marco? Mira, yo creo que tendremos que ver cómo evolucionan las conversaciones en las próximas semanas. Insisto, es más allá del simple proceso del nombramiento, es el perfil, garantizar perfiles mucho más puntuales desde la ley, no como ahorita que se tiene un perfil muy laxo que puede llegar a la Fiscalía General, establecer, por ejemplo, restricciones para que el que sea el titular del fiscal, de la Fiscalía General, después de que deje su cargo, no pueda ocupar un puesto de elección popular en los siguientes 2 años, precisamente para evitar la tentación de usar políticamente su puesto y de ahí catapultarse a algún puesto de elección popular. Insisto, esto es mucho más complejo que solamente llegar a un acuerdo en cómo nombrar al fiscal general. Ahora, me imagino que ahí sí, Marta, tanto Zoé como la ministra tienen conciencia de la gravedad del problema y de la necesidad justo de tener un modelo de justicia que trascienda incluso el propio sexenio de López Obrador. La justicia no se puede construir en 6 años. No, y además me parece que ellos también tienen muy claro, Zoe estuvo en ese proceso de reforma en el 2014, donde me parece que de manera total y absolutamente absurda, en medio de un proceso de reforma política, metieron este tema